Dios. Y vamos a ver un ejemplo de cómo la gracia de Dios vino sobre uno de los personajes más emblemáticos del Antiguo Testamento y lo sacó del fondo del pozo. No por su decencia, no porque hizo méritos para salir de allí, sino porque el Señor llegó, intervino con su mano poderosa y lo sacó de allí. Es el caso de David, ¿no? Y vamos a segundo libro de Samuel, capítulo 12, y vamos a leer los primeros 14 versículos. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 14, y vamos a leer con fe. Esta es la palabra de Dios, es inspirada por Él, es alimento para nuestros corazones. Un día el Señor envió a Natán a hablar con David, y Natán le dijo: en cierta ciudad vivían dos hombres, uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y criado y que era como su propia hija, pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. Un día el hombre rico recibió a un visitante y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. David se puso muy furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán: juro por el Señor que ese hombre merece la muerte. Y por haber actuado así, sin mostrar nada de misericordia, tiene que pagar 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel: yo te consagré como rey de Israel, yo te libré del poder de Saúl, yo te di el palacio que fue de tu Señor y puse en tus brazos sus mujeres. Además yo te entregué las tribus de Israel y de Judá, y por si esto fuera poco, yo estaba dispuesto a darte mucho más. ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? Al hitita Urías lo mataste por medio de la espada de los amonitas para quedarte con su mujer. Ahora, en castigo, la violencia jamás se apartará de tu propia familia, pues menospreciaste al Señor y tomaste como mujer a la esposa de Urías el hitita. Pero así dice el Señor: yo haré que el mal sobrevenga sobre tu propia casa. Ante tus propios ojos entregaré tus mujeres a tu prójimo, y a pleno sol se acostará con ellas. Lo que tú hiciste en secreto yo lo haré a plena luz del día y en presencia de todos los israelitas. David le respondió a Natán: reconozco que he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Pero como los enemigos del Señor hablan mal de él por causa de este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. Vamos a orar una vez más para que el Señor nos dé entendimiento de su palabra. Padre Santo, gracias por tu palabra inspirada, por este relato, Señor, de la miseria de un hombre, Señor, y tu gracia rescatándolo, Señor. Que hoy, Señor, nuestros corazones puedan ser nutridos por la esperanza, por la gracia, Señor, de tu palabra, y que ella nos saque a luz para confesar nuestro pecado y arrepentirnos. Oramos así agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Bueno, tenemos aquí en la escena uno de los hombres más emblemáticos del Antiguo Testamento, como ya les mencioné, David, uno de los reyes de Israel que condujo justamente a Israel a uno de los puntos más altos de su historia. Recordemos algunas de las hazañas para contrastar al punto al que llegó. Él fue el guerrero valiente, ¿no?, que le hizo frente a Goliat cuando todos los demás tenían miedo. Mientras que todos estaban con sus credenciales de guerreros y militares armados con sus armaduras, había un pequeño niño, David, que cuidaba las ovejas. Y mientras que Goliat se burlaba de los ejércitos de Israel, David no lo soportó y enfrentó a Goliat y lo mató. David también fue el hombre manso que no hizo justicia por su propia mano cuando Saúl lo perseguía. Él era el sucesor legítimo de Saúl, el rey antes de David.
Y David tuvo muchas oportunidades para matarlo y David no lo mató teniendo la oportunidad, porque David confiaba en que Dios finalmente reivindicaría su reinado. David era el hombre que adoraba sin reservas a Dios y que manifestaba profundo temor por la gloria de Dios. Y finalmente, fíjense lo que el propio Dios dice de David, que él era un hombre conforme a su corazón. O sea, estamos delante de un personaje excepcional de la Escritura con una hoja de vida hasta este momento impecable, ¿no? Y la historia de David se hubiera podido quedar por aquí y tendríamos entonces una historia gloriosa, sin manchas, propia de un héroe nacional ejemplar, justo para la nación de Israel. Pero el propósito de la Escritura no es pintar héroes nacionales, no es registrar una historia gloriosa, llena de triunfos y victorias e integridad. El propósito de la Biblia es mostrar que el verdadero héroe por detrás de todas esas historias es Dios, y que los hombres son miserables y pecadores y que Dios está conduciendo su plan redentor inclusive a través de hombres y mujeres quebrados y quebradas, con pecados y miserias. Entonces, el Antiguo Testamento no se trata, como algunos tal vez entienden el Antiguo Testamento, como un ejemplo de hazañas o de equivocaciones que debemos imitar o evitar. Generalmente las predicaciones del Antiguo Testamento son moralistas. Sé como David, vence tus gigantes. Sé como Daniel, resuelve no contaminarte. Sé como Abraham, confía en contra de cualquier pronóstico. Pero lo que hace eso es dejarnos todavía más frustrados. Nadie puede ser como David, Daniel o Abraham. Entonces, cuando leamos el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que observar una vez más que el que provee su gracia y el verdadero protagonista es el Señor conduciendo. Hay que ver que estas personas no pudieron haber hecho nada de lo que hicieron si no fue por la gracia y la misericordia de Dios. Todos estos hombres que admiramos son pecadores igual que nosotros, necesitados de la gracia de Dios, y no va a ser diferente con uno de los mayores emblemas del Antiguo Testamento, David. Entonces acabamos de leer ahí en esta porción de 2 de Samuel el momento en que Dios por medio del profeta Natán confronta el pecado de David. Pecado bastante conocido, pero si no lo conoces, en el capítulo anterior entonces está el registro de lo que David hizo. El rey da rienda suelta a sus deseos pecaminosos, llevándolo a uno de los puntos más bajos y críticos de su vida y reinado. Y lo curioso de todo esto es que esto comenzó de manera muy sencilla y sutil. Fíjense cómo comienza. 2 de Samuel 11, versículos 1 y 2. Al año siguiente, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y a sus siervos y a todo el ejército de Israel a combatir a los amonitas, a los que vencieron luego de ponerle sitio a la ciudad de Rabá. David se quedó en Jerusalén y un día por la tarde, mientras se paseaba por la azotea de su palacio después de la siesta, vio desde allí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Mientras que los reyes normalmente salían a la guerra, en ese tiempo David se quedó. Y un simple paseo por la terraza de su palacio, mientras que debería estar justamente en la guerra, entonces le proporcionó una mirada indebida en una mujer que no era suya. Le comenzó a suscitar un interés prohibido y finalmente lo llevó a un adulterio consumado. El adulterio consumado produjo un embarazo no deseado y finalmente el homicidio del esposo de esa mujer para quedarse con ella. Todo esto sucedió en el pecado de David, el hombre más emblemático o de los más emblemáticos del Antiguo Testamento. Comenzó sencillo y terminó terriblemente mal. Este es el hombre conforme al corazón de Dios. Y este es el hombre que en capítulos anteriores había manifestado celo, amor y adoración por el Señor. Y ahora está sumido en su pecado, escondido, en silencio, sufriendo profundamente todo lo que estaba ocultando.
Fíjense lo que él registra en el Salmo 36, referente a ese tiempo en que él estaba escondido en su pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces, aunque David estaba sufriendo y estaba sintiendo el peso de la mano de Dios por su pecado, nada de esto sacó a David a la luz. Nada de esto hizo que él se arrepintiera. Nada de esto cambió su corazón. Hay personas que esperan que les llegue alguna tragedia, alguna enfermedad, alguna consecuencia terrible para sentar cabeza. Ya lo escuché, yo estoy esperando es que esto se explote. Y explota y no cambian. Estos días ayer vi la noticia de una niña, una joven de 19 años, que llegó allá en Reino Unido al hospital porque su pulmón había colapsado de tanto fumar cigarrillos eléctricos. A la hermana mayor le había sucedido lo mismo un par de semanas antes. O sea, está el ejemplo. Las tragedias no nos cambian. Dijimos, la pandemia nos va a cambiar y de aquí va a salir una humanidad mucho más sensata. ¿Qué va? No pasó nada de eso. Necesitamos la gracia de Dios. Él tuvo que ser expuesto, no había otra manera y Dios envía entonces al profeta para confrontar su pecado, y no fue hasta que David entendió la magnitud y la naturaleza de sus actos que realmente se arrepintió. Entonces, solo cuando tenemos una comprensión bíblica de nuestro pecado podemos arrepentirnos y combatirlo. Antes de que eso suceda, siempre vamos a buscar minimizarlo, justificarlo, decir cosas como, oye, pero si todo el mundo lo hace, soy humano, no soy de palo, no soy de piedra, también me equivoco, ¿qué culpa tengo? Estaba ahí. Puedes pensar que es un simple desliz, una pequeña falla en tu carácter, algo que con un poco de fuerza de voluntad se puede solucionar, y estás cometiendo un grave error. Y la pregunta que tienes y tenemos que hacernos es: ¿de qué manera entiendes el pecado que cometes? ¿Estás bajando el perfil a ese hábito pecaminoso que estás practicando? ¿Lo estás justificando? Y lo puedes estar compensando con participaciones en la iglesia y ofrendas. Yo peco, pero voy a la iglesia y sirvo allá. ¿Será que lo estás escondiendo? No habrá arrepentimiento y no habrá combate al pecado a menos de que entiendas la magnitud de tu pecado. Y podrás estar sufriendo y lamentando en silencio, sintiendo culpa y remordimiento. Si no entiendes la magnitud de tus actos pecaminosos, no habrá arrepentimiento. Y el pecado seguirá creciendo. Mientras más sigamos minimizando, justificando y ocultando el pecado, menos gracia pensaremos necesitar. Como es pequeño, como no es tan importante, como no es tan grave, no necesito medidas radicales. No necesito tanta gracia, no necesito tanto remedio, yo puedo resolverlo. Si el problema es sencillo, la solución también lo es. Pero puede hacer que sepas que tu pecado es complicado, que él ya se ha ramificado de una forma que resolverlo va a ser muy difícil, pero aún estás convencido que tú puedes solucionarlo, taparlo, tratarlo con más fuerza de voluntad, pero no te has dado cuenta que es gravísimo. No te has dado cuenta de la verdadera gravedad y de cómo eso está arruinando tu vida con Dios. Al contrario, cuando percibimos el horror y la gravedad de nuestro pecado, cuando nos damos cuenta que nuestra relación con Dios está siendo comprometida por el pecado, cuando nos damos cuenta que no tenemos condiciones en nosotros mismos para hacerle frente al pecado y que nuestra transgresión merece condenación, entonces volvemos nuestros ojos al que tiene gracia abundante, suficiente y poderosa para nuestra restauración. Confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos, reconocemos la gravedad de lo que hemos hecho y lo más precioso de todo, experimentamos gozo y alegría en la gracia poderosa de Dios. Necesitamos tomarle peso al pecado, que
que nosotros cometemos. Una de las cosas que yo más escucho en entrevistas para nuevos miembros sobre las doctrinas que tal vez han llamado más la atención o que más han hecho mella en el corazón, y para mi sorpresa y contraintuitivamente, una de las doctrinas que más impresiona y cautiva el corazón de aquellos que han conocido la teología reformada es la depravación total. O sea, la doctrina más fea, por así decirlo, la que dice que nosotros estamos corrompidos en todas nuestras facultades humanas, que el pecado penetró tan profundamente en nosotros que merecemos la justa ira de Dios y que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y por qué es la pregunta? Porque cuando yo entendí, muchos de ellos responden, la verdadera condición de mi corazón, lo horrible y grave que era mi pecado, el evangelio de la gracia de Jesucristo brilló todavía más. Si piensas que tu pecado es una pequeña cosa, el evangelio de Jesucristo va a ser nada, va a ser como un analgésico. Pero nuestra situación es grave, ese es el poder del pecado. Es el pecado lo que explica que seamos capaces de cometer atrocidades, de destruir a nuestras familias, nuestros cuerpos, engañar a nuestros cónyuges, maltratar a nuestros hijos, explotar a otros, vivir cosas que jamás habríamos imaginado. Tener los pensamientos terribles que muchas veces se nos pasan por la cabeza. Todo eso es producto del pecado. Y es algo muy serio y necesitamos reconocerlo como tal y confrontarlo con el único poder para vencerlo, la gracia de Dios. Entonces fíjense aquí en el caso de David, la gracia de Dios comienza con la confrontación. No hay otra manera de sacar a David del barro en el que está metido. Entonces, si eres confrontado, mi hermano, mi hermana, si eres reprendido o sorprendido en tu pecado, eso es gracia de Dios, buscando tu restauración. Tal vez esa sea la única manera en la que Dios te va a sacar de ahí. Entonces lo primero es que la gracia de Dios confronta a David. Fíjense, un día el Señor envió a Natán a hablar con David. O sea, la iniciativa es de Dios, es ir atrás de David para sacarlo de allí. Entonces envía al profeta Natán y Natán va por un camino diferente, porque en vez de denunciar su pecado explícitamente, le cuenta una parábola justamente para llevar a David a una convicción de su pecado. Aquí en la parábola entonces aparecen dos hombres, uno rico, uno pobre, y llega una visita para el hombre rico y el hombre rico no quiere hacer uso de sus bienes y toma la única posesión del hombre pobre, esa corderita, la mata y se la ofrece a su visita. Y ahí entonces David sentencia al hombre rico. Versículo 5. David se puso muy furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán: juro por el Señor que ese hombre merece la muerte. David no percibió que el que estaba siendo retratado en esa parábola, en que hizo el hombre que hizo abuso de su poder y su autoridad, era él mismo. Entonces, sin saber, David acababa de juzgar a sí mismo. Mis hermanos, siempre es más fácil percibir los pecados de los demás que los propios. Y es justamente porque el pecado nos ciega, nos hace pensar que no es tan grave lo que nosotros hicimos o lo que nosotros hacemos, pero que es terrible lo que el otro hace. Lo que el otro hace merece disciplina, condenación y muerte. Lo que yo hago, oye, fue un desliz, una falla en el carácter. Y fíjense que el pecado no solo nos ciega nuestras propias acciones, nos ciega a todas las consecuencias que se pueden desprender de ese pecado. Nos roba el discernimiento, la sabiduría, nos atrae sin que podamos ponderar y considerar todos los riesgos involucrados. Fíjense, David no se importó con sus ejércitos. Urías, el marido de esta mujer con la que David adulteró, era uno de sus mejores militares. Y David no se importó con él. No se importó en matarlo, en perder uno de sus mejores hombres, en colocar en riesgo su nación con tal de salvar su pellejo, con tal de esconder su pecado. Toda la cautela, sabiduría y estrategia que caracterizaban a David en los capítulos anteriores ahora dan lugar a la locura.
David parece otra persona y este es el poder del pecado. Y en muchas ocasiones no se necesita un camino como el de David, una secuencia de eventos. No ir a la guerra, pasear por el balcón, ver lo que no debía, preguntar por la mujer. En cuestión de instantes podemos ser otras personas. Un ataque de ira, de envidia, de celos, de amargura, de orgullo, de soberbia que nos dominan. Piensa en esas personas o piensa en ti mismo, que después de alguna de esas situaciones, de esos arranques de ira pecaminosa, muchos de ellos dicen, o tú mismo dices, oye, no sé qué me pasó, no era yo, estaba fuera de mí. Lamento decirte que ese eras justamente tú. Eso es lo que somos sin la intervención de Dios. Eso es lo que somos sin la preservación de la gracia. Es esa fuerza que tiene el pecado sobre nosotros y en nuestro interior, de que en esos momentos sin filtro se escapa lo que realmente el pecado es capaz de hacer en nuestras vidas. No era yo. Ya vieron esas personas, esas influencers ahora que están todo el rato delante de la cámara y muestran su verdadero carácter y después salen a decir, esas actitudes no me representan. Eso es lo que son, eso es lo que somos. Ese es el poder del pecado, ese es su potencial. Eso es lo que somos, abandonados a nuestras propias pasiones pecaminosas. Eso es lo que somos sin ser llenos y dominados por el Espíritu de Dios. Entonces, a veces esas pequeñas ventanas que nos muestran lo pecaminosos que podemos llegar a ser es una alerta y es un llamado de atención para que tratemos con seriedad el pecado y a dónde nos puede llevar. No sé si escucharon el caso de un actor allá que estaba volviendo de sus vacaciones en Miami, de camino al aeropuerto. Un hombre le estaba tocando la bocina, se baja del auto, lo empuja, el hombre muere y ahora está preso en Estados Unidos, lleva varios años. Por un ataque de ira. Eso es de lo que somos capaces, abandonados a nuestros propios deseos pecaminosos. Esto es de lo que somos capaces. Y apenas me estoy refiriendo a una situación medio que súbita y obvia, pero son más comunes esos pecados que comienzan con caminos inofensivos, sutiles, sencillos, pero que después nos atrapan. Lloyd Jones coloca 2 ejemplos de cómo esto puede suceder o de las cosas que pueden suceder. Dice así: pensemos también en la forma que tienen los hombres de arriesgar su reputación, su carácter, su honor y en ocasiones su propia vida y salud con tal de satisfacer algún deseo. Un hombre puede amar a su mujer e hijos, pero si por desgracia es esclavo del deseo de beber, los dejará a un lado. Un hombre puede estar orgulloso de su antigua casa y de sus posesiones, pero si se convierte en un esclavo del juego, lo venderá todo. De eso es capaz el pecado. Entonces, comienza pequeño, sencillo, y puede terminar terriblemente mal. El adulterio comienza con pequeñas interacciones indebidas con alguien que no es tu cónyuge. El abandono de tu familia puede comenzar por la falta de colocar límites en tu trabajo. El abandono a la iglesia puede comenzar por lo mismo. Quieres trabajar y trabajar para ganar más y más y no te importa nada más. La enfermedad en tu cuerpo podría comenzar por no ser un buen mayordomo de tu cuerpo. También es pecado. Un carácter deshonesto puede comenzar por pequeñas apropiaciones indebidas en tu trabajo, por mentiras, por trabajar irresponsablemente. Y todo esto puede terminar de maneras que después tú dices, ¿cómo fui capaz de hacer esto? David jamás imaginó estar en esa situación. Un simple paseo por la terraza de su palacio cuando debería estar en la guerra. El pecado nos ciega, nos anestesia, nos quita el discernimiento, nos puede controlar y por eso necesita intervención divina, por eso necesita confrontación de la palabra de Dios y el poder de su gracia para arrancarnos
de allí. Entonces, una vez que David juzga al rico de la parábola, dice que ese hombre merece morir, Natán acusa al rey. Fíjense ahí el versículo 7. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor Dios de Israel: yo te consagré como rey de Israel, yo te libré del poder de Saúl, yo te di el palacio que fue de tu Señor y puse en tus brazos sus mujeres. Además, yo te entregué las tribus de Israel y de Judá, y por si esto fuera poco, yo estaba dispuesto a darte mucho más. ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? Al hitita Urías lo mataste por medio de la espada de los amonitas para quedarte con su mujer. Fíjense, David no fue llevado por necesidad a cometer esto. Él lo tenía todo en el palacio. Es el pecado. Esos casos de infidelidad de los famosos que tal persona, tal chica, tal mujer fue traicionada y uno dice: wow, la otra era más linda. Y nada que ver. Ese es el poder del pecado. David está pecando sin ningún tipo de necesidad. Y es lo mismo que te sucede a ti y me sucede a mí. Tenemos que tener mucho ojo. Y hoy, mis hermanos, estamos siendo llamados a ver la gravedad de nuestro pecado. A que consideremos que este no se trata de una simple falla de carácter, una debilidad, un problemita que se puede tratar con más resolución y disciplina. Se trata de un menosprecio deliberado a Dios, a su palabra, a su presencia, y necesita rendición, gracia y perdón. Hoy estamos siendo llamados al arrepentimiento, a desistir de nuestras resoluciones humanas y fallidas y confiemos en el único que venció al pecado en nuestro lugar. Que desistamos ser nosotros mismos nuestros propios salvadores y coloquemos toda nuestra vida con sus pecados en las manos de Dios. Fíjense, David intentó reparar su pecado por su propia mano y no pasó absolutamente nada. Todo lo contrario, empeoró las cosas. ¿Qué necesitas entonces para vencer tu pecado? Esforzarte más, ser más diligente, tener más fuerza de voluntad. Necesitas desistir de ser tú mismo el que resuelva ese problema. Necesitas rendirte y decir: Señor, yo no puedo. Yo necesito de tu gracia. Y necesitas entonces pedir ayuda. El mensaje de este sermón no es: toma una decisión hoy mismo, esfuérzate más por no pecar. El mensaje es: ríndete, sal a la luz, reconoce que no puedes limpiarte a ti mismo, que no eres tu propio salvador y que el pecado que estás cometiendo no es una pequeña falla en tu carácter. Es una afrenta profunda contra la santidad infinita de Dios que te está destruyendo a ti y a los tuyos. Reconoce que sin la gracia de Dios era imposible y el pecado no tendrá misericordia de ti. Será implacable, nos sumirá en dolor, pérdidas y sufrimiento, mientras que el ofendido por nuestro pecado, el Señor, Dios y juez de todo, nos tratará con misericordia. Entonces hoy estamos siendo llamados a salir a la luz, a reconocer nuestra miseria y pedir la gracia de Dios. La gracia de Dios llega a David y se manifiesta en esa confrontación. Pero van a haber consecuencias de su pecado. Fíjense los versículos 10 al 12. Ahora, en castigo, la violencia jamás se apartará de tu propia familia, pues menospreciaste al Señor y tomaste como mujer a la esposa de Urías el hitita. Pero así dice el Señor: yo haré que el mal sobrevenga sobre tu propia casa, ante tus propios ojos entregaré tus mujeres a tu prójimo, y a pleno sol se acostará con ellas. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré a plena luz del día y en presencia de todos los israelitas. Dios perdonará a David. Él no va a morir, eso lo vamos a leer más adelante. Su transgresión será perdonada. Las promesas que él ha recibido se cumplirán. Esa de que de él saldrá un descendiente que ocupará el trono real para siempre. Eso se va a cumplir, él va a ser perdonado. Pero las consecuencias de su pecado no serán removidas.
Las consecuencias de los pecados, de las acciones y las decisiones que tomamos, ellas permanecen. Dios en su gracia las puede atenuar, las puede tal vez suavizar, pero cuando pecas tomas decisiones que tienen consecuencias. Y en el caso de David, la violencia jamás se apartó de su familia. Y si ven el resto de la historia de David, la tragedia y la violencia se instaló en su familia hasta el día de su muerte. Este evento produjo divisiones militares, políticas y familiares para David. Dieron lugar a contiendas, violación, muerte. 3 de los hijos de David murieron de forma violenta. Uno por su propio hermano, otro intentando matar al propio David y otro por Joab, que fue el general que ejecutó la sentencia de muerte de Urías. Y uno de estos violó a una de las hijas de David. O sea, terrible las consecuencias que produjo este acto. Celos, contiendas, divisiones, insubordinación, fragmentación en el ejército. Hay consecuencias para nuestro pecado. Las acciones que estamos realizando hoy tendrán sus efectos el día de mañana. El pecado no es gratuito, cuesta consecuencias lamentables. Ahora, yo creo que estas no fueron las consecuencias más difíciles para David. En cuanto David permaneció en el pecado, pasó algo mucho peor que toda esta tragedia, que es difícil, perder hijos a manos de otros hijos. Pero más grave que todo eso es que el rey perdió el gozo de la salvación. Estaba en profundo sufrimiento. Su placer en Dios fue neutralizado. Su fuerza y su vigor se esfumaron. ¿Qué es lo más lamentable que sucede cuando pecas, cuando pecamos? Las consecuencias que puedan suceder, claro, eso es lamentable. Pero más lamentable es que nuestra relación con Dios se ve afectada. Que nuestra alegría y placer en el Señor quedan disminuidas. Que la vergüenza toma el lugar de la confianza en Dios. Que el placer mentiroso, culposo y fugaz del pecado toma el lugar de la libertad y el deleite en el Señor. Nos neutraliza. Y ya no tenemos condiciones ni disposición para ir al trono de la gracia de Dios y aprovechar su amor, su gracia y su misericordia. Estamos a un lado. Y eso es lo que explica que muchos aquí dejemos de orar, de buscar al Señor, de leer su palabra, de venir a la iglesia. Y en parte lo hacemos porque aún estamos convencidos que nosotros somos capaces de resolver el problema. Y dejamos de ir al único que puede realmente resolverlo. Me voy a limpiar un poco antes de volver a presentarme delante del Señor, antes de orar. Voy a intentar reparar un poco aquí las cosas. Voy a esconderlo mejor. Voy a intentar este otro tip. Voy a esforzarme más. Tú no necesitas autolimpiarte. Necesitas ir sucio, podrido, estoy hablando de mí también, al Señor. Tal cual. Y Él tendrá placer en limpiarte. No hay otra manera. Ahora fíjense las palabras de David después del perdón. Mientras callé, mis huesos envejecieron. Pero cuando él reconoció su transgresión, él dice lo siguiente, Salmo 36. Bienaventurado, feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué hay al otro lado de la confesión, de la exposición, de la rendición? Hay bienaventuranza. Estamos falsamente engañados por nuestro pecado y por nuestra carne, que al otro lado de la exposición y de la confesión hay vergüenza, humillación y apedreamiento. Que hay acusación de parte de Dios, que hay rechazo de parte de Dios, pero es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. ¿Por qué? Porque lo expuso delante del Señor. Yo no puedo hacer nada con mi pecado.
Necesito que tú y solamente tú lo resuelvas. Finalmente, David recibe la constatación del perdón de Dios. Fíjense, versículo 13. David le respondió a Natán. Después de toda esta denuncia, David dice: reconozco que he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Fíjense, David reconoció su pecado, se arrepintió, no justificó sus acciones, no las minimizó, las reconoció como ofensas a Dios y fue perdonado. Aquí generalmente se contrasta la actitud que tuvo David en relación a la denuncia que el profeta hizo de su pecado y la actitud o la reacción que tuvo Saúl, el rey anterior de él, cuando el profeta también denunció su pecado. Saúl recibió la orden de ir contra Amalek y acabar con todos, animales, el rey especialmente y todos los que estaban allí. Y Saúl obedece parcialmente, deja al rey con vida y no mata a los animales. Y llega el profeta Samuel a denunciar ese pecado. Oye, Samuel, desobedeciste la palabra del Señor. No, hice todo lo que el Señor me pidió. ¿Y qué es este balido de vacas y ovejas que estoy escuchando? No, eso es un sacrificio para el Señor y el rey también va a ser sacrificado. Él desobedeció por completo. Y ahí Samuel insiste en que él reconozca su pecado y él, cuando finalmente es amenazado con que el reino le será quitado, Saúl dice: bueno, está bien, pequé, pero hónrame delante de los hombres. ¿Cuál fue la actitud de David cuando fue denunciado en su pecado? Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. Borra mi rebelión. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Él no tiene excusas, él no tiene justificaciones, él no está minimizando su pecado. Él llora, se conmueve, se rinde delante de Dios. Límpiame, tú eres el único que puede hacerlo. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer delante de nuestro pecado. Si lo intentas justificar, minimizar, desculpar, vamos a seguir profundizando en él. La promesa del Evangelio es que si confiesas tu pecado y te apartas, alcanzas misericordia. Es esto lo que hay al otro lado del arrepentimiento: perdón de Dios, brazos abiertos. Y si esa es la promesa del Evangelio, entonces esto debería motivarnos a confesar nuestros pecados. En la iglesia deberíamos ver personas más auténticas y verdaderas. Esto debería motivarnos a que en la iglesia, en los grupos de crecimiento, con amigos maduros que nos van a llevar a Jesús, nos mostremos con nuestras miserias y debilidades. Que evitemos sugerir lo que no somos. Que podamos compartir las luchas y tentaciones que enfrentamos. Que pidamos ayuda para que podamos ser acompañados y orar juntos. Aquí no hay nadie libre de pecado. Todos estamos lidiando con algo y es ridículo sugerir que aquí estamos bien. Ahora, eso nos va a proponer algunos desafíos. Una cultura donde somos auténticos y transparentes. Algo sencillo, pero no fácil, como superar las conversaciones superficiales. ¿Cómo estás? ¿Está todo bien? Pero en verdad estás pasando por una situación difícil. Ese momento lo podrías aprovechar para decir: la verdad, no estoy bien. Y hazlo con sabiduría. No se trata de salir contándole a todo el mundo tus problemas o tus pecados, pero hazlo con personas sabias y maduras que van a atesorar esto y te van a acompañar y van a orar por ti. Pero necesitas superar la conversación superficial y fácil. Supera la conversación de: ay, comenzó el culto tarde, oh, qué bonito el culto. Oye, aprovecha a tus hermanos, habla cosas profundas, marca un café con alguien, un almuerzo, abre el corazón. Estoy pasando con esto, con esta situación, mi matrimonio está de esta manera, estoy con esta lucha, ora por mí, necesito ayuda, las cosas no están bien. Estoy siendo tentado en esta área, me está costando esto.
ayúdame. La iglesia necesita ser una comunidad de combate al pecado. Si tú no combates junto a otros hermanos contra el pecado, en soledad vas a hundirte más y más. Yo sé que muchos no lo hacen porque tienen temor de que al confesar sus pecados sean apedreados, y ese es un riesgo. Eso suele suceder con más frecuencia de la que nos gustaría. Pero si nadie te conoce realmente aquí en la iglesia, difícilmente vas a ser ministrado, apoyado y servido. Si todo lo que haces es sugerir que estás bien y que no tienes problemas, te estás engañando a ti mismo. No engañas a tus hermanos porque sabemos, se ve, se nota. Entonces pide ayuda. Están los grupos de crecimiento para eso, para que abras el corazón, para que pidas oración, para que te permitas ser acompañado por otro. Y tú que escuchas el problema de otro, el pecado de otro, no hagas, ¡ay, terrible, Dios mío! Yo no haría eso. Trata con gracia y misericordia. Disponte a escuchar a tus hermanos, a servirlos, a caminar junto a ellos y a tratarlos con gracia. Entonces aprovecha a tus hermanos para abrir tu corazón. Vimos que el pecado nos ciega y en muchas ocasiones necesitamos que otros hermanos nos abran los ojos a situaciones en las que estamos ciegos. Entonces aprovecha la familia espiritual que Dios te dio para combatir junto a ella contra el pecado y por el deleite y la alegría en el Señor. La gracia de Dios para combatir el pecado viene por medio de la confrontación, del ser sorprendido en pecado, pero especialmente viene regular y constantemente por medio de la iglesia. No esperes a que tu situación reviente. Compártela con alguien más. Va a ser más sencillo tratar esto. La iglesia es gracia de Dios para tu vida. Necesitamos vivir en comunidad intencionalmente, involucrados unos con otros, sirviéndonos unos a otros. Este es el mejor lugar para combatir el pecado. Esta familia fue diseñada para eso. En soledad, fingiendo que todo está bien, te hundirás más y más. Infelizmente nuestras iglesias se han vuelto una pasarela para mostrar quién es más virtuoso y santo que otro. Eso podrá suceder en otras iglesias, pero no debería suceder en una iglesia donde se está predicando constantemente el evangelio de la gracia de Dios, en el que afirmamos que no somos aceptados por lo que hacemos, sino por lo que alguien más hizo en nuestro lugar. Cuando predicamos que el veredicto que más importa es el de Cristo, no el de la otra persona. Ahora, habrán consecuencias, pero va a haber algo muy doloroso que tendrá que suceder en la vida de David. Es así como termina nuestro pasaje bíblico, versículo 14. Pero como los enemigos del Señor hablan mal de él por causa de este pecador tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. Versículo 13, serás perdonado, David, pero tu hijo recién nacido tiene que morir. Versículo 14. O sea, el perdón para David es una realidad, pero una muy costosa. Él no murió, pero su hijo tendrá que morir en su lugar. Fíjense, el inocente por el culpado. Una muerte sustitutiva debería suceder en esta situación. ¿Está percibiendo a dónde está apuntando todo esto? 1000 años después vendría el hijo de David. El hijo de David. El Mesías prometido, el descendiente profetizado para morir en nuestro lugar, para el perdón de nuestros pecados. El justo que sería tratado como injusto, para que injustos sean tratados como justos. O sea, ¿cuál es el fundamento de tu perdón? Perdonazo total de Dios, buena onda. No.
es que el Hijo de David, Jesucristo, murió en tu lugar, vivió por ti, murió por ti, para que no mueras eternamente. Todo lo contrario, para que tengas vida eterna al lado del Padre. Entonces Cristo como tu representante es la certeza de que puedes encontrar perdón para tus pecados. Es la certeza que después de la vergüenza de la exposición habrá gracia y misericordia. Esa es la certeza, que el Hijo de David, nuestro Señor y Redentor Jesucristo, ocupó nuestro lugar en esa cruz. Vivió por nosotros la vida perfecta que nosotros deberíamos haber vivido y pagó los pecados que nosotros hemos cometido. Esa es la razón por la que quien confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Esa es la razón por la que Él es justo y fiel para perdonar los pecados. Él es justo con lo que Cristo hizo. Él es fiel a lo que Cristo hizo. Sería injusto, por así decirlo, que Dios no perdonara nuestros pecados si es que Cristo ya los pagó. Y esa es nuestra certeza. En Cristo fueron pagos. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra confianza. Y esa es nuestra certeza. Entonces el perdón es costosísimo. El propio Hijo de Dios en la cruz. No cuesta nada para ti, pero costó todo para Dios. Y la pregunta es, ¿cómo vas a responder al alto precio que fue pago por tu perdón?